Listo, está siendo grabada en este momento. Entonces, sí, 6. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros nos quedamos viendo lo que era básicamente lo que eran las proyecciones de Fisher, ¿verdad? Y referente a las proyecciones de Fisher, déjenme quitar un momento de adelante, tengo audio de foto, un momento. Listo, ahora sí, creo que se escucha mejor. Estábamos viendo lo que son las proyecciones de Fisher y básicamente lo que son las proyecciones de Fisher, vimos que era una representación donde la cadena carbonada, yo lo colocaba de esta manera, generalmente la cadena carbonada se coloca en la posición vertical, mientras que en las posiciones horizontales se colocan los demás sustituyentes o los demás grupos. Ya, un momento, vamos a dar acceso a otro estudiante. Ok. Entonces, esto es lo que yo hacía en las proyecciones de Fisher. Ahí yo colocaba las cadenas carbonadas, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tenía mi respectiva proyección de Fisher, los grupos que yo tenía, que estaban en posición horizontales, ¿verdad? Estos estaban saliendo del plano. Entonces, estos grupos que están en posición horizontal hacia aquí, estos están saliendo del plano y yo tenía que tener cuidado con estos grupos cuando yo determino la configuración absoluta, porque si el grupo de menor prioridad está lo más cercano hacia mí, entonces voy a tener que hacer la inversión del centro quiral. Y comenzamos a ver ejercicios básicamente con las proyecciones de Fisher. Y por ejemplo, si teníamos uno de estos compuestos, vamos a irnos aquí a IPEO. Si teníamos este compuesto, por ejemplo, el CH3, CH, cloro, CH, OH, ¿verdad? CH3, esta molécula era quiral y si yo la quería poner en la representación de Fisher, yo colocaba en posición la cadena carbonada en la posición vertical, que vendría siendo, por ejemplo, este CH3 aquí, ¿verdad? Colocaba el otro CH3 acá. Aquí de este lado colocaba, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, y de este lado colocaba un hidrógeno y un OH, y yo determinaba mi configuración absoluta de mi centro quiral. Entonces, yo determinaba la configuración absoluta del centro quiral. Dado esto que está aquí, yo podía decir y destinar las prioridades, por ejemplo, para este carbono, el carbono 1 que yo tenía, en mi compuesto esta vendría siendo el carbono 1 porque el grupo OH, esto es un alcohol, tiene mayor prioridad que el halógeno. Este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. En el carbono 2, si yo quería asignar las prioridades a los centros quirales, la prioridad era el átomo de oxígeno porque es el centro quiral que tiene el grupo OH, es el que tiene mayor número atómico. Después yo tenía que ver las prioridades entre este carbono, porque yo sé que el hidrógeno es el que tiene menor prioridad porque es el 4. Y tenía que ver las prioridades entre este carbono y este carbono. Entonces yo hacía un proceso de desempate. Este carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno, mientras que este carbono que está aquí estaba unido a un cloro, a otro carbono y a otro hidrógeno. Entonces cuando yo hacía las prioridades para este carbono 2 que está aquí,
el grupo H es 1, la cadena de arriba es 2 y el grupo metilo es 3 y siempre tengo que hacer, recuérdense que 1 siempre va a buscar a 2 y siempre va a buscar a 3. Entonces hago 1 busca 2 busca 3. Esto vendría siendo R, ¿verdad? El centro quiral. Pero ¿qué ocurre? El hidrógeno, que es el grupo de menor prioridad, está lo más cercano hacia mí. Entonces 1 busca 2 es R, pero invierto el centro quiral porque el grupo de menor prioridad lo hace más afuera. Entonces sería 2S. Cuando lo voy a hacer para el carbono de arriba, básicamente ocurre lo mismo. Básicamente vendría ocurriendo lo mismo. 1 es el cloro, la cadena de abajo es 2, el grupo metilo es 3 y el hidrógeno es 4. Entonces 1 busca a 2 busca a 3, vendría siendo el carbono, este sería el centro asimétrico, 1 busca 2 busca 3, R, ¿verdad? Pero como el hidrógeno está lo más cercano de mí, entonces yo invierto el centro quiral. Entonces también sería el mismo caso que vendría siendo el S. Entonces sería 1 busca 2 busca 3, R, invierto el centro quiral S. Entonces mi primer par de enantiómeros era el 2S, 3S. Si yo quería dibujar el otro enantiómero, ¿verdad? El otro enantiómero E, yo tenía que invertir ambos centros quirales. Eso quiere decir que la molécula, esta molécula que está aquí, si yo quiero dibujar el otro enantiómero, el enantiómero de esta molécula que está acá va a ser esta que va a dibujar aquí, que sería el CH3, y yo invierto ambos centros quirales. Si yo cambio de posición, los grupos que están en posición horizontal, el cloro y el hidrógeno hacia un lado, vamos a dar acceso aquí a otro estudiante. Ajá. El cloro y el hidrógeno hacia un lado y el hidrógeno y el OH hacia el otro lado. Si eso es así y el cambio fue realizado correctamente, cuando yo asigne mis prioridades, ¿verdad? Esto vendría siendo 1, este vendría siendo 2 para el carbono de abajo y este es 3. 1 busca 2 busca 3, este debería ser S, pero el centro quiral está lo más cercano, el grupo de menor prioridad está lo más cerca a mi plano, entonces vendría siendo R. Sería 2R y cuando lo hago con el carbono 3, este es 1, la cadena de abajo es 2, el grupo metilo es 3, 1 busca 2 busca 3 es S, pero como el hidrógeno, que es el grupo de menor prioridad, está más cercano hacia mí, entonces invierto el centro quiral y vendría siendo R, entonces sería 2S, 3R. Estos compuestos tienen relación de enantiómeros, el 2R y el 3R. Ambos compuestos que están aquí tienen relación de enantiómeros. Ok, creo que déjeme darle acceso a otro estudiante. Entonces, si yo quería sencillamente dibujar los diastereoisómeros de estos compuestos, lo único que tenía era que invertir un solo centro quiral. Que era básicamente, si quiero invertir, por ejemplo, el carbono 2 sería el 3R, perdón, el 2R, 3S. Nada más invierto un solo centro quiral. Y esos serían diastereoisómeros. La diferencia es que los enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas similares y nada más varían el plano de la luz polarizada. Por ejemplo, si los dos funden, estos dos compuestos que están aquí fundirían a la misma temperatura de fusión y ebullirían a la misma temperatura de ebullición si son compuestos en estado sólido. Mientras que si yo, estos dos compuestos que están acá serían totalmente distintos. Tendrían propiedades físicas y químicas distintas. Creo que hay una pregunta. ¿Por qué? Profe, ¿por qué en la condensada están al mismo plano para el pasado? Ok, fíjate, Luis, lo realicé, es como un repaso. Déjame verificar la clase. No los puse de manera aleatoria. ¿Ok? No estoy siendo estricto con esto. Además que tendrías que ver la molécula
con otra representación para poderlo ver aquí. Le tengo que haber colocado una representación de cuñas para saber que la estereoquímica está precisa para cambiarlo hacia el otro centro quiral, pero no le presté mucha atención a eso. Nada más esto es un repaso de lo que habíamos visto. Entonces fíjense, esto es lo que habíamos visto, pero ahorita vamos a ver a lo que se llama, y habíamos visto dos centros quirales, ahorita vamos a ver lo que es un mesocompuesto. Un mesocompuesto, por ejemplo, viene siendo el caso específico que tenemos acá, el de el ácido 2,3 dihidroxibutanoico. Si vemos el nombre butanoico, significa que es un centro quiral, es el grupo funcional es el ácido carboxílico, pero aquí tendríamos dos grupos carboxílicos porque es butano dioico. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacerlo de aquí para no tener que perder las anotaciones. Entonces, estamos trabajando con un compuesto que es butano dioico, significa que tengo dos grupos carboxilo, ¿verdad? Entonces, si yo veo estas dos moléculas, ¿verdad? Que están aquí, yo tengo que asignar prioridades. Por ejemplo, para este carbono que está aquí, ¿cuál sería la prioridad? Y son simétricos, puedo nombrarlo de cualquier manera. La prioridad sigue siendo el grupo hidroxilo, el OH. ¿Por qué? Porque es el oxígeno el que está unido al carbono, mientras que el ácido carboxílico, recuerden de descomponerlo, es un carbono con un doble enlace oxígeno, oxígeno, hidrógeno. O sea, esto que está aquí, yo puedo descomponer este grupo en un carbono que sería como que si estuviera enlazado a 1, 2 y 3 oxígenos, ¿ok? Pero cuando yo hago la comparación, yo estoy comparando es este carbono, perdón, este oxígeno que estoy aquí, que acabo de colocar un punto, con el carbono. Entonces la prioridad aquí sigue siendo el carbono, ¿verdad? Sigue siendo el grupo hidroxilo ahorita. Para analizar la prioridad aquí abajo, sí tienen que hacerlo con más cuidado. ¿Por qué? Porque este carbono que está aquí está unido. Este carbono que está aquí, justamente, vamos a colocarle otro color, verde. Este carbono que estoy subrayando aquí, ¿verdad? Está unido a un oxígeno, que es del grupo hidroxilo, ¿verdad? Está unido a un carbono y está unido a un hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad? Mi prioridad aquí, si yo hago la configuración absoluta, es 1, ¿verdad? Mi prioridad aquí, 1 viene siendo el grupo OH, 2 va a ser este sustituyente que está aquí, el ácido carboxílico, porque como vimos en la descomposición de acá, está unido a 3 carbonos, y 3 viene siendo el sustituyente que está aquí abajo, porque este carbono está unido a un OH, a otro carbono y otro hidrógeno. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces yo vengo y busco mi posición absoluta, 1 busca 2 y busca 3. Este es un compuesto que vendría siendo la estereoquímica 1 busca 2 busca 3, giro en sentido contrario a las agujas del reloj, es S. Pero en este caso, el grupo saliente está lo más cercano hacia mí, este centro quiral es R. Igual ocurre aquí abajo, prioridad 1 acá, prioridad 2 acá, prioridad 3 acá. 1 busca 2 busca 3 vendría siendo S. Pero como está el hidrógeno lo más cercano posible a mí es R. Entonces, este compuesto va a tener imágenes espectaculares, ¿verdad? Este compuesto, si yo hago el plano y la proyección de las imágenes especulares, va a tener un enantiómero, que vendría siendo el compuesto que va a ocurrir cuando se invierten ambos grupos hidroxilo. Debemos recordar algo importante, que es la regla de la 2 a la n. ¿Qué significa esa regla la 2 a la n? 2 es un número cualquiera y AN es el número de centros asimétricos que yo tengo. ¿Cuántos centros asimétricos tengo aquí? Tengo 1 y 2 centros asimétricos. Entonces tengo 2 carbonos quirales. Yo debería tener 4 posibles estereoisómeros. Pero si yo veo esta molécula, aquí tengo estereoisómero 1, estereoisómero 2 e estereoisómero 3. Entonces, ¿qué está ocurriendo?
Si yo invierto ambos centros quirales de 1 paso a 2, es decir, que este sería prioridad 1 en el carbono arriba, 2 y el de abajo es prioridad 3, ¿verdad? Prioridad 3 es la cadena que está aquí, no el hidrógeno es prioridad 4. Entonces, 1 busca 2, busca 3, es R, ¿verdad? Vamos a ver, 1 busca 2, busca 3, es R, pero como está el hidrógeno saliendo, este señor es S. Igual aquí, 1 busca 2, busca 3, 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R, hidrógeno saliendo, S. Si yo veo que he pasado de un centro quiral que es 2R, 3R, este que está aquí, he pasado de este compuesto que es 2R, ¿verdad? 3R, a este que está aquí que es 2S, 3S. Estos compuestos que están aquí son enantiómeros. Pero ¿qué ocurre aquí? Este centro quiral, ¿verdad? Voy a llevármelo para que vean, se los voy a explicar en aquí. Ok, se los voy a explicar con la pantalla gráfica. Vamos a descartar esto con la tableta. Ajá. Teníamos este compuesto, ¿verdad? CO2H, ¿verdad? ¿Qué pasa con el otro enantiómero? Yo tengo esto, yo ya expliqué los dos enantiómeros cuando los grupos están en posiciones opuestas. Pero yo tengo también esta opción. OH, hidrógeno, OH, hidrógeno. Y este que está aquí. OH. Estos compuestos que yo estoy dibujando aquí son el mismo compuesto. Y esto es el ejemplo de un compuesto meso. Fíjense, estos dos compuestos que están aquí son el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque por definición un compuesto ópticamente activo es aquel que tiene los 4 sustituyentes distintos y no tiene ninguna operación de simetría. Pero si yo me doy cuenta aquí, este compuesto no es ópticamente activo porque es un compuesto meso. Este compuesto tiene un plano de simetría. Y este compuesto que está aquí tiene lo que es un plano de simetría. Fíjense que si yo bisecto la molécula aquí, este OH se refleja con este OH, este hidrógeno se refleja con este hidrógeno y este ácido carboxílico se refleja con este ácido carboxílico. Igual aquí, este ácido carboxílico se refleja con este ácido carboxílico, este OH se refleja con este OH, este hidrógeno se refleja con este hidrógeno. Entonces la molécula no es ópticamente activa y ese es el caso que yo tengo los compuestos mesos. Déjenme revisar un momento la grabación. Ok, perfecto. Hasta ahorita todo bien. Entonces, este es el caso que yo tengo con los compuestos mesos. Si tienen alguna pregunta, por favor la hacen por el chat. Igualito si hay un problema en el audio, fíjense. El ácido tartárico, ya, disculpen que se me... Ajá, el ácido tartárico, que lo tengo aquí. El ácido tartárico es un ejemplo de un compuesto con dos centros asimétricos, pero solo posee tres estereoisómeros. Es decir, si yo tengo dos centros asimétricos, ¿verdad? Vamos a resaltar esa palabra aquí. Si yo tengo una molécula con dos centros asimétricos, quiere decir que la molécula, si aplico la regla de la 2 a la n, debería tener 2 elevado a la 2 serían 4. Yo debería tener 4 estereoisómeros, ¿verdad? Pero solamente tengo 3 estereoisómeros. Voy a tener 2 enantiómeros y un diestereoisómero. Y es por lo que les estoy comentando. Fíjense, aquí sí se ve más claro el ejemplo que les digo. Tengo este compuesto que está aquí, que es el RR, que se los dibujé, y el SS. Estos compuestos que están aquí son enantiómeros. ¿Qué significa que sean enantiómeros? Vamos a resaltar propiedades importantes. Fíjense, uno, yo sé que son enantiómeros porque miren la rotación específica. La rotación específica a 20 grados centígrados, y hoy vamos a hacer más adelante
problemas de rotación específica. La rotación específica a 20 grados centígrados, ¿verdad? Me da que es la misma. Fíjense, aquí es más 12, aquí es menos 12. Y el punto de fusión es el mismo, de 168 a 170 grados centígrados. O sea, es decir, tienen las mismas propiedades físicas, pero se diferencian en el ángulo que gira la luz polarizada, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? Si yo veo este compuesto que está aquí, este tiene un centro quiral. Este es el RS y este es el SR. Básicamente, esta molécula, al tener planos y centro de simetría, es un solo compuesto. De hecho, tiene un punto de fusión. Fíjense la diferencia con el diestereoisómero, tiene punto de fusión distinto al enantiómero. Y aparte de eso, la rotación específica. La rotación específica de este compuesto es cero, porque si yo le coloco un plano de simetría, solamente los compuestos quirales son los que pueden girar la luz polarizada. Entonces ustedes me dirían ahorita, profesor, ¿y cómo es el mismo compuesto si este que está aquí arriba es el R y es el S? Bueno, fácil, porque ustedes pueden rotar la molécula. Yo puedo girar esto hacia aquí arriba y cuando la roto, el carbono que me va a quedar aquí arriba va a ser este, el S, y el carbono que me queda abajo es el R. Entonces, ¿qué es un compuesto meso? Un compuesto meso es una molécula ópticamente, es un compuesto que es ópticamente activo con dos centros quirales, pero que en una de sus configuraciones está dispuesta de manera geométrica tal que va a tener una operación de simetría. Y la operación de simetría que tiene es un plano de simetría que va a hacer que la molécula no sea ópticamente activa. Y esto es lo que yo les había adelantado y lo que... vamos a ver el moradito. Compuesto meso es un compuesto con un centro quiral, pero ¿qué ocurre? Fíjense. En el caso de este compuesto tiene un plano de simetría, porque si yo toco, fíjense, el bromo, este bromo, cuando yo le hago la operación, se refleja con este bromo, este hidrógeno que está atrás se refleja con este hidrógeno que está atrás, y este metilo que está en el plano se refleja con este metilo que está en el plano. Otros ejemplos de compuestos mesos, bueno, la misma representación que tenemos aquí. Esto es un compuesto en esta orientación especial. Es un compuesto meso por lo mismo. Los hidrógenos de afuera se reflejan entre sí, los bromos que están hacia adentro se reflejan entre sí y los metilos que están hacia afuera se reflejan entre sí. Igual en este compuesto, fíjense, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando yo tengo el grupo OH todos en el mismo lado, en el carbono 3 yo voy a obtener un plano de simetría y por lo tanto no voy a obtener actividad óptica como tal. Entonces, otro ejemplo de los mesocompuestos que nosotros pudiéramos hacer es el compuesto, y hay que tener especial cuidado con esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, 2,3 dibromobutano. Ok. Vámonos de nuevo a la pantalla digital de IPEVO, vamos a borrar esto que está aquí y tenemos nuestro compuesto 2,3 dibromobutano, DMC 2,31, ¿verdad? Ok, fíjense, este compuesto que está aquí. Yo a manera sencilla, cuando voy a ese compuesto, identifico fácilmente dos centros quirales. Centro quiral 1, centro quiral 2. Entonces tendría una molécula ópticamente activa. Entonces, como me estaba preguntando Luis, para yo transformar esto exactamente en esto, en Fischer, yo tengo que darle más pistas, porque ustedes no saben si esto en verdad, si estos dos bromos están del mismo lado. Aquí, en una proyección en plano, sí se ven, pero tendríamos que tener una proyección o de Caballete, o de Newman, o de Kuhn. Entonces, de aquí, yo voy a transformar, por ejemplo, vamos a ver el número de estereoisómeros. Yo puedo tenerlo de esta manera, ¿verdad? Que aquí sabemos que están los metilos,
puedo tener un bromo de este lado, ¿verdad? Y un bromo de este lado. Tengo hidrógeno y tengo el hidrógeno, fíjense. Entonces, si yo quiero dibujar uno de los compuestos, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la regla de 2 a la n, quiere decir que yo debería tener 4 posibles estereoisómeros. Vamos a ver si es verdad o si eso es un compuesto meso. Vamos a ponerle aquí que es el CH3. No seamos... Vamos a trabajar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es determinar mis centros quirales. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme por el chat o por el Facebook Messenger, que lo tengo aquí al lado. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que asigno es prioridades. Esta molécula tiene 4 carbonos, pero ninguno de los carbonos es una molécula simétrica como tal, me da indistinto por dónde comienza. Entonces, el bromo es el carbono 1, el carbono de abajo es el carbono 2 y el 3 es el metilo. ¿Por qué el carbono de abajo es el carbono 2? Bueno, porque este carbono que está aquí, ¿verdad? Ese carbono que está acá está unido a un bromo, a un carbono, que es el carbono que está aquí, y a un hidrógeno. Mientras que este metilo, como sabemos, está unido a 3 hidrógenos. Entonces, cuando nosotros vayamos a un proceso de desempate, el bromo tiene un mayor número atómico que el hidrógeno y va a dar la prioridad. Entonces, 1 va a ser el bromo, 2 la cadena carbonada de abajo, 3 el grupo metilo. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R en sentido a las agujas del reloj. Pero el hidrógeno está lo más cercano a nosotros, entonces es S. Y para el de abajo, igual, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo, en este caso, R, ¿verdad? Pero como está el hidrógeno, lo más cercano a mí es S. Entonces, aquí tengo el primer estereoisómero, 2S, 3S. Igual, si yo quiero dibujar mi enantiómero, que este vendría siendo el 1, ¿verdad? Quiero dibujar mi otro enantiómero, que como yo dibujo los enantiómeros, como hemos visto desde el principio de la clase, invierto. Déjenme ver si tengo una forma de... Ajá, vamos a ver si puedo. Invierto ambos grupos, ¿ok? Por ejemplo, voy a invertir los bromos. Si yo invierto ambos grupos, quiere decir que, disculpen que haga tanto cambio de color, pero es para que se vea, un bromo para acá y otro bromo para acá. Y Dios mediante, cuando veamos el tema de ácido base, vamos a ver si podemos hacer una nueva aproximación utilizando un poquito más la cámara digital. Entonces, cuando invierto el grupo, dejo el CH3 arriba, dejo el bromo acá, hidrógeno acá, y aquí está hidrógeno, bromo, CH3. Entonces, nuevamente, vamos a asignar las prioridades a todos esos centros quirales. 1, el bromo, 2, la cadena de abajo, estoy con el carbono arriba, 3, este. Busca 2, busca 3, vendría siendo 1, busca 2, busca 3, vendría siendo S, ¿verdad? Porque está en sentido contrario a las agujas del reloj, pero como está el hidrógeno lo más cercano posible, es R. Ahorita, 1, busca 2, busca 3, entonces, en este caso, cuando tengo 1, busca 2, busca 3, viene siendo S, porque está el hidrógeno lo más alejado posible, ¿verdad? Está en sentido contrario a la aguja del reloj, pero el hidrógeno está lo más cercano posible. Invierto el centro quiral R. Entonces, ¿cuál sería mi segundo enantiómero? Mi segundo enantiómero, que sería el 2R, 3R. Este sería el número 2, fíjense. Estos que están aquí son enantiómeros. Nada más se diferencian en la forma en la cual desvío la luz polarizada. Ahorita voy a invertir uno solo de los grupos bromuro.
de los bromos. Entonces vamos a dibujar el otro bromo. Entonces invierto uno de los bromos, bromo, hidrógeno, bromo, hidrógeno, CH3, CH3. Entonces fíjense, aquí ya lo ven clarito, que esto es un compuesto meso, porque aquí tengo un plano de simetría, pero vamos a hacer el ejercicio completo, vamos a trabajar un poquito más. Asigno prioridades con el carbono arriba, 1, 2 y 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo S, voy en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero como el hidrógeno está lo más cercano posible de mí, es R. Y el de abajo, 1 busca 2, busca 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo la misma configuración que tenía aquí arriba. Esto es 1 busca 2 busca 3, es R, pero el hidrógeno está lo más cercano hacia mí, es S. Entonces fíjense, aquí tendría 2R, 3S, ¿verdad? Si yo voy a dibujar el otro compuesto, recuerden que la molécula es completamente simétrica. ¿Cómo sería el otro enantiómero de este compuesto? O el supuesto enantiómero sería bromo, bromo, ¿verdad? Hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. Yo cuando invierto ambos grupos, ¿verdad? Se supondría que yo estaría invirtiendo la configuración quiral. Entonces este compuesto debería tener una configuración 2S, 2S, 3R. Pero, ¿qué ocurre? Esta molécula es total y absolutamente simétrica. O sea, yo puedo voltear estos dos compuestos, este que está aquí, el primero, y el segundo que estoy desarrollando en un círculo, yo los puedo voltear de esta manera y van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una molécula simétrica. Tiene, eh, tiene un plano de simetría. Entonces, por tal motivo, este tipo de compuestos, yo nada más tengo tres tipos de estereoisómeros, porque este que está aquí es el mesocompuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente cuando vayamos al examen. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor me consultan, déjenme ver cómo va la grabación. Perfecto, vamos bien. Listo. No hay preguntas por aquí por el chat. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los mesocompuestos, como ya lo hemos visto, son compuestos que tienen un compuesto que tengo dos estereocentros, pero que son superponibles. Esta es la palabra que estaba buscando. Son superponibles. Entonces, por lo tanto, guardan relación de imagen especular. Eso es un mesocompuesto. Como habíamos visto con anterioridad, las moléculas, para que sean ópticamente activas, tienen que tener cuatro sustituyentes distintos y no tener ninguna operación de simetría. Por ejemplo, si yo veo el agua es una molécula que no es ópticamente activa. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco, tiene muchas operaciones de simetría, pero por ejemplo, estos dos hidrógenos, este que yo puedo denominar hidrógeno 1 y este que puedo denominar hidrógeno 2, cuando yo hago la proyección, ambos hidrógenos se van a reflejar. O sea, yo puedo cortar la molécula por aquí y estos dos hidrógenos en un plano se van a reflejar y también tengo ejes de simetría. Igual ocurre con el 1 bromo, 1 clorometano, porque tengo dos hidrógenos y estos dos hidrógenos si yo aplico un plano de simetría aquí, se pueden bisectar y reflejar. Y estos son moléculas aquirales, porque tienen planos de simetría, centros de simetría, operaciones de simetría. Entonces, ¿qué ocurre? La quilaridad es una propiedad que tienen las moléculas de que no ser superponibles. Y específicamente en nuestro caso es cuando tengo cuatro carbonos sustituyentes, cuando tengo en un mismo carbono cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, una molécula quiral no tiene ni plano de simetría y por lo tanto no es superponible.
Entonces guardan relación de imágenes especulares. Ahorita vamos a ver algo sumamente importante que lo habíamos discutido la última vez, que es la importancia de los centros biológicos. En la biología, los centros biológicos son muy importantes, las moléculas ópticamente activas, porque los receptores que nosotros tenemos a nivel del organismo son biológicamente activos. Por ejemplo, las enzimas, las proteínas, todos estos son centros quirales que están conformados por cavidades hidrofóbicas de reconocimientos específicos. Las cavidades de las proteínas son hidrofóbicas, porque si fueran hidrofílicas, ellas se plegarían y no permitirían la entrada de ningún sustrato. Entonces, es necesario elaborar lo que se llaman protocolos de estabilidad para desarrollar distintos compuestos y distintos ligandos o distintos fármacos con actividad biológica específica en su lugar. Entonces, la actividad biológica de un compuesto resulta de varios factores y estos son cosas importantes que ustedes van a ver, ya lo van a ir abordando, van a ver un poquito en química orgánica 2, que van a ver básicamente van a trabajar con grupo carbonilo, pero cuando lleguen a bioquímica y a química de medicamentos van a trabajar bastante con lo que son las actividades biológicas. Entonces, ¿de qué va a depender la actividad biológica de un compuesto? La actividad biológica de un compuesto va a depender de las propiedades físico-químicas de un determinado compuesto, de su estructura y reactividad, por eso es que vemos ácido base. Van a depender de las posibles reacciones que se den, ácido-bases que se den y de la estereoquímica de las moléculas orgánicas. Entonces, por eso es sumamente importante este tema y es uno de los que más tiende a costar porque no es fácil ver la relación espacial de las moléculas. Por eso uno lo trata de dar con bastante cuidado y por eso creo que la alternativa de grabar las clases puede ser beneficiosa para ustedes. Ni siquiera ahorita, sino para futuro, para que las puedan ver cuando estén organicados. Entonces, esta es la importancia de las actividades biológicas. Entonces, fíjense, esta molécula es ópticamente activa. Esta molécula es ópticamente activa porque, fíjense, este carbono, que estoy aquí con un asterisco, tiene 4 sustituyentes distintos. Si yo pusiera figuras geométricas, el grupo R no le coloco nada, coloco el hidrógeno como un círculo. El grupo, el grupo, que esto que es una amina ternaria protonada, que vendría siendo un amonio, ¿verdad? Una sal de onio. Y el grupo carboxilato, que es el ácido carboxílico, es protonado. Básicamente esto es un aminoácido, donde el grupo amino, que está en el carbono alfa, el grupo carboxilo, está protonado y el grupo carboxilo está desprotonado. Yo no tengo forma de poder superponer esta molécula. Es decir, yo no puedo superponer la pirámide, ni el cubo, ni el círculo, ni ninguno de los compuestos cuando los proyecto en torno a un espejo. Entonces, estos son moléculas que no son ópticamente activas. Perdón, es molécula que es ópticamente activa, porque no es superponible. ¿Ok? 4 sustituyentes distintos, no operación de simetría. La única operación de simetría que tengo es el elemento identidad. ¿Qué significa el elemento identidad? Es sencillamente agarrar esta molécula y girarlo en un eje 360 grados. Ese se conoce como elemento identidad. Esa es la única operación de simetría que tiene este compuesto. Entonces, esta molécula es ópticamente activa. Si yo quisiera determinar el centro quiral de este compuesto, bueno, tendría que ver quién es R, pero generalmente es un grupo alquilo. 1 vendría siendo el amino, el grupo nitrógeno, 2 vendría siendo el carboxilo, 3R, busco 1, 2, 3 y veo. Pero para hacer esto, yo recomiendo que cuando tengan el grupo hidrógeno, esta posición aquí es engañosa. Traten de siempre rotar la molécula poniendo el hidrógeno lo más alejado hacia ustedes. Aquí se quedó una flecha. Disculpe. Esta flecha tengo que corregirlo. Entonces, fíjense, la epinefrina es una molécula, fíjense que en su configuración espacial, este es un receptor biológico, que es lo que yo tengo aquí. Un receptor biológico puede ser una enzima, una proteína. Fíjense que él van a tener estos que represento como delta más y delta menos, son cargas parciales en torno a receptores biológicos. Estos son cadenas biológicas
Y la importancia de la estereoquímica es que la enzima tiene sitios activos. Fíjense que espacialmente el grupo, el anillo aromático coincide espacialmente con esta cavidad, esta cavidad. El OH coincide justo con esta cavidad que está aquí representada y el delta más coincide con la cavidad que está cargada negativamente. Recuérdense que cargas negativas se atraen, cargas opuestas se atraen y cargas del mismo signo se repelen, y de ahí la importancia biológica, que necesito no solo los fármacos que yo desarrolle tienen que tener una acción biológica, sino tienen que tener la orientación espacial adecuada para poder interaccionar con los receptores biológicos específicos, para poder producir una respuesta biológica. Y esa respuesta que ustedes van a producir en un medicamento puede ser de origen antagonista, que desea que el fármaco bloquee el sitio activo de unión de mi receptor y no desencadene respuesta biológica, o agonista, que mi fármaco desempeñe una acción similar a un ligando natural y por lo tanto desencadena una respuesta biológica para generar lo que se llama un complejo enzima-sustrato, que está aquí abajo. ¿Qué ocurre? Si yo varío la orientación espacial de la molécula con la S-epinefrina, que la epinefrina, en el caso de la R tenía actividad biológica, en el caso de que yo tenga mi compuesto que sea la S-epinefrina, no voy a obtener respuesta biológica plausible porque las moléculas no van a quedar orientadas de la manera adecuada. Fíjense que aquí la carga más no entra justo en el receptor. Recuerden que la epinefrina, si no lo han visto, que es la adrenalina, que también es una hormona y está involucrada en muchos procesos de regulación visceral. El grupo OH o espacialmente no es capaz de ingresar en esta cavidad, y este grupo no cuadra tan bien o no se ajusta tan bien a la cavidad, y por lo tanto aquí no hay respuesta biológica. Y ahí viene un problema, que si el enantiómero no interacciona en el receptor biológico que tiene, ocurre el caso de la talidomida, que entonces interacciona en otros receptores biológicos y puede tener actividades contrarias al organismo o teratogénicas. Antes de comenzar con la pureza óptica, déjenme revisar cómo va la grabación de la clase. Y si tienen alguna duda, por favor pregúntenme. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son los cálculos referentes a las actividades ópticas, ¿ok? Tenemos la pureza óptica y vamos a comenzar a ver varios factores importantes y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Fíjense, lo primero que vamos a ver es el exceso enantiomérico. Vamos a hacer algo para poder entender esto mejor. Déjenme tomar una captura de pantalla. Aquí vamos a guardar esta captura de pantalla como en el desktop. Vamos a ponerle que se llama exceso. Ok, perfecto. Vamos a salir de acá. Estamos para ver. Perfecto, se está grabando. Listo. Aquí vamos a eliminar esta pantalla. Vamos a importar la imagen. Potenciometría, funciones, exceso, ok. Y vamos a reducirla. Fíjense, vamos a tratar de resolver este ejercicio de manera sencilla acá. Fíjense, exceso enantiomérico, que por su nombre ya lo indica, es el exceso de uno de los enantiómeros respecto a otro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un compuesto, ¿verdad? Una solución, por ejemplo, la alanina. ¿Qué significa? Vamos a analizar el ejercicio. ¿Qué significa más menos? Más menos significa que es una mezcla de ambos estereoisómeros. Entonces, vamos a ver, vamos a buscarle la estructura, la alanina, ¿verdad? Un aminoácido que tenemos. Fíjense, aquí tenemos la estructura en una imagen. Esta vendría siendo la alanina. Aquí tenemos, fíjense, es un aminoácido, como lo dije. Vamos a tomar una captura de pantalla aquí para poder dibujar. Es un aminoácido. Este es un aminoácido, este vendría siendo carbono 1, carbono 2 y carbono 3.
¿verdad? Entonces, este que está aquí, la cadena lateral de uno de los aminoácidos más sencillos que está, que es la alanina, porque la cadena lateral es una cadena alquílica con un solo grupo metilo, tiene 4 sustituyentes distintos. Recuerden que hacia aquí adentro yo tengo un hidrógeno. Si yo quisiera determinar la configuración absoluta de este compuesto, vamos a cambiar el color de este compuesto, de mis marcadores. Este es 1, esto es 2. Nada, disculpen. Vamos a ponerlo en rojo. Esto es 1, este vendría siendo 2, este vendría siendo 3. 1 busca 2, busca 3. Viene siendo S y el hidrógeno está lo más alejado posible. Esa es la alanina. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el ejercicio? En el ejercicio, descartemos esto, el ejercicio nos está dando que tenemos la más menos alanina. ¿Qué significa que tenga más y menos? Que yo tengo ambos estereoisómeros. Tengo el S y el R, o el D y el L. Recuérdense que yo no puedo correlacionar que un compuesto sea R y S y que ese sea, por ejemplo, que el R sea positivo y el L sea y el S sea negativo. No, eso no lo puedo correlacionar. Eso lo necesito medir por el experimento. Hay compuestos con configuración absoluta R, que es en sentido de las agujas del reloj, que me desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces, se quiere analizar y exhibe una rotación específica alfa observado, la mezcla, es decir, de más 425. O sea, mi mezcla exhibe un alfa observado de más 425 grados, ¿ok? Los estereoisómeros puros, ¿qué significa? Cuando yo tengo el estereoisómero L, que desvía la luz polarizada hacia la izquierda, ¿verdad? La rotación específica de este señor es de más o menos 8,5 grados. O sea, de los compuestos puros. Así quiere decir que el L me desvía la luz polarizada 8,5 grados centígrados hacia la izquierda y el D, perdón, el estereoisómero D, su configuración en la absoluta, me la desvía 8,5 grados, 8,50 grados hacia la derecha. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Vamos a cambiar de color. Entonces, que puros, cuando tengo solo el L puro, voy a tener una rotación específica de menos 8,50 grados. Este vendría siendo el L puro. Cuando tengo el D puro, tengo una rotación específica de 8,50 grados. El positivo se sobreentiende, pero vamos a colocarlo hacia la derecha. En este caso, mi mezcla, y vamos a colocarlo de color verde, mi mezcla tiene una rotación específica, la que yo estoy analizando, de 4,25 grados positivo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la mitad de la mezcla es de un enantiómero positivo puro y la otra es una mezcla racémica. Entonces, vamos a ver. Si yo tuviese una mezcla racémica, ¿qué es una mezcla racémica? Una mezcla racémica es aquella que tengo 50% del estereoisómero L, 50% del estereoisómero R, del estereoisómero D, perdón. Si esto fuera una mezcla racémica, la luz polarizada no se giraría, el ángulo sería igual a 0 grados. Pero la mezcla que yo obtengo tiene 4,25 grados hacia la derecha. Quiere decir que tengo un exceso enantiomérico del estereoisómero D, que vendría siendo el estereoisómero que aquí se denota con la letra más, que es el que gira la luz polarizada hacia la derecha. Si yo fijo esto, este ejercicio está hecho matemáticamente. Yo tengo 8,5 grados, ¿verdad? ¿Cierto? Si yo divido 8,5 grados entre 2, esto me da justo 4,25 grados. Perdón, 8,5 entre 2 me da, vamos a borrar aquí, 4,25 grados. 4,25 grados lo que tengo acá. Me dan justo 4,25 grados.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo, esto es la mitad de lo que giraría el compuesto puro. Quiere decir que tengo un exceso de uno de los enantiómeros de por lo menos un 25%. Fíjense, si la mezcla es 50-50, si es 50% el historizómero L y 50% el histomerisómero D, quiere decir que la rotación específica sería 0%. Mi rotación específica es 425, que vendría siendo la mitad de lo que el compuesto sea puro. Entonces esto quiere decir que mi mezcla está conformada, y esto lo puedo hacer fácil porque tengo datos exactos, por un 75% del estereoisómero D o de el más estereoisómero que gira la luz polarizada hacia la derecha, y como las mezclas siempre están formadas por un 100%, el otro 25% vendría siendo el estereoisómero L, que es el que gira la luz polarizada hacia la izquierda. Esta sería la composición de mi mezcla. Si tienen dudas, por favor, me preguntan por el chat. Grabación, bien. Chat, ¿ya dónde estoy? El chat. Ok, hasta ahorita no hay duda. Entonces, fíjense. Otro factor importante que tenemos es algo que se denomina la pureza óptica. ¿Qué es la pureza óptica? Ok. La pureza óptica viene siendo una relación que es sumamente importante determinar entre la rotación observada por una mezcla en enantiómero, es decir, la rotación observada por la mezcla, lo que estamos haciendo ahorita, dividida entre la rotación específica del compuesto puro. Es decir, la rotación específica del compuesto que está totalmente puro. Y esto es un factor que se puede medir de manera rápida y sencilla para caracterizar ciertas mezclas de compuestos. Un factor importante es el exceso enantiomérico, entonces, ¿qué es? El porcentaje del isómero mayoritario menos el porcentaje del isómero minoritario. Fíjense que en el caso anterior yo decía que yo tenía un 75%, ¿verdad? Del estereoisómero más del positivo, que gira del D, y un 25% del isómero L, que gira la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces, eso quiere decir que en esa mezcla yo tengo un exceso enantiomérico de 50% de el estereoisómero de estrógeno respecto al estereoisómero levógeno. Y algo que es sumamente importante es esto que está aquí. El exceso enantiomérico y la pureza óptica son numéricamente números que están relacionados entre sí. Entonces vamos a poder hacer un ejercicio. Vamos a hacer este problema que está aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a tomar una captura de pantalla. Aquí. El programita que utilizo para esto se llama Lightshot. Lo bajan en la Microsoft Play Store. Entonces vamos a hacer aquí desktop problema. Vamos a abrir la pantalla táctil. Descartemos esto que está acá. Vamos a importar la imagen. Listo. Y vamos a hacer este problema. Fíjense, para resolver el problema, no sé si lo pueden ver bien, tenemos que tener básicamente unas ecuaciones. Las que habíamos visto y las que vamos a ver. La que vimos hoy. Primero vamos a trabajar con la actividad específica. Yo la voy a nombrar como AE. Actividad específica se denomina como el porcentaje de rotación que yo tengo en un determinado compuesto. Viene siendo el ángulo de rotación, esto que está aquí es el ángulo de rotación dividida
entre, y esto se mide en grados, ¿ok? En grados, dividida entre la concentración de mi determinado compuesto, siempre en gramos sobre mililitro, multiplicada por la longitud, y esta longitud siempre va en decímetros, ¿ok? Acuérdense del sistema métrico decimal, metros, decímetros, centímetros, milímetros, ¿ok? Si yo quiero pasar de centímetros a decímetros, tengo que dividir entre 100. Si quiero pasar de metros a decímetros, perdón, de centímetros a decímetros, divido entre 10, de metros a decímetros multiplico por 10. ¿Ok? Por 10. Entonces, ¿qué otra ecuación es importante? La pureza óptica. Pureza óptica, el porcentaje de pureza óptica, lo voy a definir como el porcentaje del ángulo observado dividido entre el porcentaje de la rotación específica multiplicado por 100 y el exceso enantiomérico. El exceso enantiomérico es el porcentaje que tengo de mi compuesto de mi isómero mayor menos el porcentaje del iso menor. Porcentaje del isómero menor. Entonces, ¿qué me están dando aquí? Esas son básicamente mis tres ecuaciones. Entonces, aquí me dicen, calcule la pureza óptica de una mezcla de dos enantiómeros. Okay, entonces tengo una mezcla de dos enantiómeros, ¿verdad? Sabiendo que la rotación específica de uno de los enantiómeros, es decir, rotación específica de uno de los enantiómeros es más 100. Y cuando yo digo esa rotación específica, me estoy refiriendo a uno de los enantiómeros puros, es más 100, o sea, el de estrógiro gira la luz polarizada 100 grados centígrados hacia la derecha. Entonces me dice, calcule la pureza óptica de una mezcla de dos enantiómeros, sabiendo que la rotación específica de uno de los enantiómeros es más 100. La rotación observada para la mezcla es de 10 grados, es decir, el alfa observado cuando yo tengo esta mezcla es de 10 grados. Yo cuando tengo esto y me dicen 10 grados y no me están dando así, hacia la izquierda, significa que es 10 grados hacia la izquierda. Cuando me están diciendo 10 grados hacia la izquierda, si fuera una mezcla racémica, la mezcla en la rotación específica de ese compuesto, ¿verdad? La rotación específica, ya disculpe, déjenme ver si no hay alguna pregunta por aquí. Ok, fíjense, si fuera una mezcla racémica, la rotación observada para esa mezcla sería de 0%. Pero en este caso, como la rotación específica es de menos 10, quiere decir que yo tengo un exceso del isómero LEO. O sea, ya por ahí voy viendo algo. Y me dicen que la concentración es 1 gramo por mililitro y que la longitud de la celda L es de 1 decímetro. Me están preguntando la pureza óptica. Entonces, sabemos que la pureza óptica es esta ecuación que está aquí arriba, que es la longitud observada entre la alfa específico, ¿verdad?
de mi determinado compuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo ya tengo el alfa observado de mi mezcla, de mi pureza óptica, yo lo primero que pudiera hacer es sencillamente hallar la actividad específica observada. Entonces ya tengo todos los datos que necesito para hallar la pureza óptica, ¿verdad? La pureza óptica, tengo el alfa específico observado, ¿verdad? Del compuesto puro, 100 por 100 por el alfa específico. Vamos a colocarlo, fíjense que esto es un valor absoluto, es un ángulo, vamos a colocarlo como un valor absoluto. Y cuando yo hago eso, tengo que mi pureza óptica es de 10%. ¿Cómo yo calculo eso? ¿Con qué porcentaje de cada uno de los enantiómeros hay? Me está diciendo este valor de 10% y que el ángulo sea de menos 10 grados hacia la izquierda, me dice que hay un exceso del isómero LEVO respecto al de este. Entonces, básicamente, mi pureza óptica va a ser que si yo tengo un 10% más de pureza óptica de el LEVO respecto al destro y la mezcla es en base a 100%, la única manera que yo tenga un 100% más de uno respecto a otro es que tenga 55% del levo y 45% del destro. Porque si es 50 y 50, el ángulo de rotación específica es 0. Aquí me está dando 10 grados, 10%. Es decir, que tengo 10%, pero ¿de quién? 10%. Vamos a ponerlo una pureza óptica de menos 10%, 10% del levo rotatorio. Entonces, la única forma que yo tenga un 10% es que tenga de exceso de pureza enantiomérica, es que tenga 55% el levo y 45% el destro. A ver si hay preguntas. Ok, fíjense. Ajá, fíjense. Vamos a invertir ahorita. Ahorita deberíamos pasar a lo que es carbohidratos, ¿ok? Como lo están viendo aquí. Pero vamos a dejar carbohidratos para el miércoles, que es el día que vamos a terminar la materia. Y vamos a ver otra cosa importante que muchas veces ustedes tienen dudas. Carbohidratos es un poquito largo la teoría. Vamos a ver. Ok, vamos bien. ¿Qué es quiralidad con distintos centros quirales? Es algo que siempre, generalmente, ustedes preguntan si es posible tener centros quirales distintos al carbono y la respuesta es sí. Yo puedo tener centros quirales de nitrógeno, puedo tener centros quirales de azufre o puedo tener centros quirales de cualquier otra molécula, siempre y cuando cumpla las mismas condiciones y se aplican las mismas reglas para asignar los centros quirales. Entonces, tengo quiralidad de vida, átomos distintos al átomo de carbono. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el nitrógeno. Ok, entonces yo puedo tener, fíjense, esto es un nitrógeno y esto es una sal de onio. Si yo tengo los cuatro sustituyentes distintos en torno a mi sal de onio, si yo tengo mis cuatro sustituyentes distintos, D, B, A y C, esta sal de onio va a ser ópticamente activa. Entonces, la quiralidad no solamente, y esto es importante, se encuentra restringida al átomo de carbono tetraédrico. Ustedes pueden tener otros compuestos con actividad óptica. También se puede asociar a otros sistemas tetraédricos tales como
sistemas cuaternarios de amonio como las sales de onio. Esto que está aquí es una sal de onio. Por ejemplo, si ustedes tienen una reacción ácido-base que ya han visto en química general, tienen amoníaco, que bueno, como saben el amoníaco, bueno, sí existe en solución, el que no existe es el óxido de amonio, el hidróxido de amonio como tal. Si ustedes tienen el amoníaco y ustedes lo hacen reaccionar con ácido clorhídrico, esto es una reacción ácido-base que se está ocurriendo entre un ácido mineral fuerte y una base débil, ¿verdad? Si es una reacción completa, aquí va a ocurrir básicamente lo que es, y esto es lo que vamos a ver más adelante, la toma de un protón de parte del nitrógeno sobre el ácido clorhídrico y vamos a formar lo que es el NH4+, más el cloruro. Este compuesto como tal es el hidróxido de amonio y esto se encuentra básicamente como un par iónico íntimamente ligado. Así se consiguen soluciones, estos dos señores van juntos. Y esto que está aquí, el nitrógeno protonado, totalmente protonado, vendría siendo lo que es una sal de amonio. Por eso es que esto se llama cloruro de amonio. Igualito ocurre con las aminas terciarias cuando se protonan. Entonces, como les dije, es posible asociar quilaridad con sistemas cuaternarios como las sales de amonio. Si yo tengo un nitrógeno no cuaternario, que es un nitrógeno no cuaternario, tengo una amina terciaria, por ejemplo. Una amina terciaria, vamos a dibujar el amoníaco en la proyección de cuñas. Ya va, déjeme dibujarlo bien para que se quede esto bien. Fíjense, yo ahí tengo una molécula que no es ópticamente activa, ¿verdad? Porque tengo varios sustituyentes iguales. Pero si yo, por ejemplo, aquí colocara un metilo, aquí colocara, vamos a cambiar el color de esto, no sé, a ver. Aquí colocara un etilo, no se ve bien. Aquí colocara un etilo, esto que está aquí es un etilo, un metilo y un hidrógeno, tengo cuatro sustituyentes distintos porque yo considero como un sustituyente el par de electrones. Esto no presenta quiralidad en cuanto a el tipo de compuestos de nitrógeno, pero sí puede presentar quiralidad en otros átomos como el azufre. Por ejemplo, vamos a asignar el centro quiral a esta molécula para que ustedes vean que las normas son iguales. Vamos a dibujar esa, déjenme dibujar esa molécula y vamos a asignarles el centro quiral a esa molécula que está ahí. Que estoy dibujando la molécula para que ustedes las vean. Listo, vamos a asignar el centro quiral a esos dos, a ese estereoisómero, a esos dos estereoisómeros. Para que ustedes vean lo que les quiero publicar aquí. Existen muchos programas para esto, para dibujar moléculas. Listo. Entonces fíjense, este me gusta porque tiene esto que está aquí. Me pone los hidrógenos de esta manera. Eh, ya, déjenme hacer algo acá. Disparar algo aquí, ver si todo está bien. Ya ahorita sí puedo hacerlo. Ok, entonces fíjense, vamos a determinar ese centro quiral. La molécula tenía aquí, tenía un... esto no era un hidrógeno, esto es un nitrógeno. Está entrando hacia el plano. ¿Dónde es que están los planos? Ok, listo. Entrando hacia el plano. No era, era un CH, un carbono. Entrando hacia el plano era un carbono con dos metilos. Era un grupo isopropilo.
Vamos a poner que nos ponga este que es el isopropilo, que no está el hidrógeno ahí. ¿Dónde estoy aquí? Deshacer. Ajá. Entonces esto era un isopropilo. Hacia aquí, hacia afuera del plano, tengo un metilo. ¿Verdad? Y hacia acá tengo un CH2, CH3. ¿Puedo optimizar la molécula en 3D? No, se ve horrible. No. Deshacer. Deshacer, se ve horrible. Entonces fíjense, yo puedo optimizar y puedo asignar configuraciones absolutas aquí. Mi centro quiral, fíjate, este carbono que está aquí, este nitrógeno, perdón, tiene 1, 2, 3 y 4 sustituyentes distintos. Ya. Deshacer. Listo. Este carbono que está acá, este carbono que está aquí es un carbono, este nitrógeno, perdón, es un carbono quiral. Entonces yo tengo que asignar las prioridades. ¿Cómo asigno prioridades? Bueno, si ustedes ven este carbono que está acá, este carbono que está aquí, hacen lo mismo. Tiene 1, 2 y 3 carbonos. Está unido a un carbono, a otro carbono y a otro carbono. Tengo 1, 2 y 3 carbonos. Este grupo metilo que está aquí, este que está acá, este carbono, está unido a otro carbono y está unido aquí. Hay dos hidrógenos, hay dos hidrógenos que yo no muestro. Está unido a hidrógeno e hidrógeno. Acá, este carbono que está acá, ¿verdad? Este carbono que está aquí, está unido, aquí no lo muestro, pero aquí hay otro hidrógeno, ¿verdad? Está unido a carbono, carbono e hidrógeno. Entonces vamos a sacar las prioridades. Uno, si yo me doy cuenta, y bueno, y este metilo que está acá, está unido a hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, si yo saco las prioridades, este carbono que está aquí está unido a 3 carbonos y ninguno más está unido a 3 carbonos. Entonces viene siendo 1. El grupo es 1. Vamos a ver quién es 2. Este carbono que es del isopropilo está unido a 2 carbonos y un hidrógeno. El metilo está unido a 3 hidrógenos, entonces ya es la prioridad 4. Y el isopropilo está unido, este carbono está unido a un carbono y a 2 hidrógenos. Entonces si yo comparo estos dos, el isopropilo con el etilo, la prioridad 2 va a ser el isopropilo porque el isopropilo está unido a carbono, carbono, hidrógeno y el grupo etilo está unido a carbono, hidrógeno, hidrógeno. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Y 4, el metilo. 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, pero el grupo de menor prioridad, que es el metilo, está lo más cercano posible a ustedes. Ese centro quiral es R. 1 busca 2, busca 3, S, pero el centro quiral está lo más cercano de ustedes, entonces es S. ¿Ves? Entonces nuestro centro quiral es S. Vamos a hacerlo aquí para que lo vean de nuevo. Sería S, pero como el centro quiral está lo más cercano a ustedes es R. Entonces, vamos a hacer las prioridades. Entonces, básicamente es lo mismo. Ustedes no tienen por qué sentirse con miedo si no tienen un carbono, pero es lo mismo. Esto era 1, esto hemos dicho que era 2, esto hemos dicho que era 3. 1 busca 2, busca 3, S. El metilo está lo más cercano posible, R. Igual es con esto. Igual uno lo hace con cualquier otro centro quiral que sea. Por ejemplo, yo puedo tener quilaridad en torno a átomos de azufre. Aquí yo sí considero el azufre como un par de electrones. Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí. En general, los átomos con 4 enlaces o grupos orientados hacia los vértices de un tetraedro producen moléculas ópticamente activas porque son grupos diferentes.
El par de electrones lo considero como el sustituyente de menor prioridad. Vamos a ver. Entonces, un átomo de azufre con tres sustituyentes distintos tiene, obviamente, un par de electrones sin compartir y genera una geometría tetraédrica del azufre. Entonces, los sulfóxidos, esto es un sulfóxido. Cuando yo digo que tengo un sulfóxido, es una molécula que son grupos funcionales que van a ver en orgánica 2. Es doble enlace oxígeno. Esto es un sulfóxido. Fíjense, este sulfóxido tiene un par de electrones libres y tengo un sustituyente distinto a otro sustituyente. ¿Por qué es distinto? Porque este anillo aromático tiene un grupo amino en posición para y este anillo aromático tiene un grupo metilo en posición para. Entonces, estos no son los mismos sustituyentes. Caso omeprazol, fíjense, se vende como una mezcla estereoisómero. Este es 1 porque es el oxígeno, tiene mayor prioridad. Aquí, este carbono que está acá está unido a un nitrógeno por arriba y aquí en el lado de abajo del anillo, la cadena de abajo está unida a otro nitrógeno y a otro nitrógeno. Entonces serían tres nitrógenos, mientras que este carbono, lo que está unido, este carbono que está aquí, lo que está unido es a un carbono y a dos hidrógenos. Entonces, si yo hago el estudio aquí, esto es 1, esto es 2, esto es 3. ¿El grupo de menor prioridad quién es? El, el grupo de menor prioridad que yo voy a obtener aquí es el par de electrones. Entonces, 1 busca 2, busca 3. Esto vendría siendo S. Y no invierto la configuración porque el grupo de menor prioridad está lo más alejado posible de mí. Este centro quiral es el S-omeprazol o el exomeprazol. Si yo voy a ver el isómero R, entonces 1 de nuevo, el oxígeno, la prioridad. El grupo amino tiene una prioridad, este anillo tiene una prioridad de 2, como ya lo demostré con anterioridad. Este anillo tiene una prioridad de 3. Y por último tengo al par de electrones disponibles. 1 busca 2, busca 3, volvería a ser S, pero el grupo de menor prioridad, que es el par de electrones libres, está lo más cercano de mí y inverto el centro quiral, es R. Ok, hay una quiralidad que es producto de moléculas que no son ópticamente activas, que se da por geometría, que es producto, en este caso, por ejemplo, si yo tengo dos anillos de fenilo, vamos a ver si yo puedo, déjenme ver si lo puedo para que lo vean bien. A ver si se puede ver esto, vamos a ver si el simulador sirve. Hay una quiralidad que es producto de que una molécula no va a tener ningún plano ni ningún eje de simetría. Ok, vamos bien con la grabación. Ya debido a una operación identidad. La única operación que va a tener es identidad producto de que la molécula adquiere una torsión espacial. Vamos a abrir un simulador. Este programa está disponible, es una página web, como lo pueden ver aquí, molview.org. Pueden abrirla cuando quieran y dibujar las moléculas y estudiar estereoquímica. Vamos a ver si sirve. Fíjense, esta es una molécula que son dos fenilos, ¿verdad? Este es el grupo OH. Ok, tengo el ácido carboxílico.
que tenía, aquí tengo un cloro. Entonces fíjense, si yo veo esta molécula que está aquí, fíjense, está dibujada, ahorita lo voy a optimizar, si yo veo esta molécula que está aquí, a ciencia cierta, esto no es una molécula ópticamente activa porque aquí yo no tengo ningún carbono quiral. Entonces vamos a ver si no la transformo, vamos a ver. Pero si ustedes ven esto que está aquí, esta molécula es óptica, si yo veo esto solo en el plano no es ópticamente activa porque no hay ningún carbono quiral, pero cuando ustedes la ven, ustedes tienen un anillo que vamos a dejar de presentar para que vean. Prendo mi cámara. Tengo mucha iluminación ya, déjenme solventar este problema para ver si me ven mejor. Ok, ya, déjenme tratar de solucionar el... Listo. Entonces fíjense, esa molécula no es ópticamente activa, pero las repulsiones que yo tengo en estos grupos que están aquí hacen que el anillo tuerce. Entonces en vez de estar así, uno de los anillos está así y el otro está así. Entonces lo que voy a obtener es para evitar, porque teníamos, si están en un mismo plano, tengo las repulsiones de estos dos grupos. Y ahorita voy a poner un simulador para que se vea. Entonces aquí voy a obtener la repulsión, pero si yo tengo esas repulsiones que están de esta manera, la molécula rota, de manera tal de poner los grupos así, evitar las repulsiones, y eso lo que hace es que el anillo rote y que no haya esas repulsiones como tal. Vamos a verlo en el caso del aleno, porque el simulador para el aleno, si ya lo probé y si da buenos resultados, vamos a compartir toda la pantalla. Fíjense. En el caso del aleno, el aleno, ustedes ya lo vieron en la clase en el tema del enlace químico. El aleno es una molécula en cual el carbono que está aquí, este carbono que está aquí, este es un carbono central, tiene una hibridación sp, quiere decir que voy a obtener, y estos dos carbonos laterales, este es sp, y estos dos carbonos laterales, como se ven aquí, son una hibridación sp2. Quiere decir que este utiliza un solo orbital p, pero este señor que está aquí va a utilizar, como una hibridación sp, él utiliza un orbital p para enlazarse aquí, pero va a utilizar, que viene siendo el PY, y el PZ lo va a utilizar para enlazarse de esta manera. Entonces, esta molécula, a pesar de que no se vea que es ópticamente activa, sí va a tener actividad, sí va a tener actividad óptica porque no va a tener ninguna operación de simetría que se le pueda aplicar. Y esto sí se puede ver en el simulador. Vamos a, déjenme ver que hay una pregunta. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Pues, ustedes, ok, pues ahorita están viendo, yo, ok, sí, porque Garela me dice que no la ve. ¿Ustedes sí la ven? ¿Alguien más la ve? Yo creo que en la grabación se está quedando. Sí, ok, dale, gracias, Jaime. Entonces, fíjense, voy a llevarlo a MolView. Vamos a borrar esto y fíjense, este es el caso del aleno. Es un carbono central con un carbono central, ¿verdad? Entonces, en el carbono central, ya, disculpa, tengo este carbono central. Este carbono central que está aquí tiene una hibridación sp, y estos carbonos que están aquí, esto lo que tienen es un grupo de hidrógeno hacia acá, otro grupo de hidrógeno hacia acá, ¿verdad? Esto tiene una hibridación sp2, y este carbono que está hacia acá
y este carbono que está hacia acá tiene una hibridación sp2. Esta molécula va a ser ópticamente activa. Si ustedes la ven así, en el plano, ella debería tener un plano de simetría aquí. Pero ese efecto de los dobles enlaces que tiene que compartir este carbono central que utiliza ambos grupos, un orbital PZ y PY, hace que la molécula no sea ópticamente activa. Si yo paso esto, vamos a ver a un modelo 3D. Ahorita sí se va a ver, fíjense. Ese es el modelo 3D. Voy a ampliar la pantalla. Esto es lo que les decía, ¿ven? Este es el carbono. Fíjense, como ella debería ser ópticamente activa, o sea, estos grupos que están aquí, vamos a ponérselo una captura de pantalla aquí. Uno esperaría que este carbono que está acá tuviera los hidrógenos igualitos hacia acá. O sea, tuviera estos dos hidrógenos hacia aquí. Pero cuando uno se da cuenta, esto no ocurre porque este señor tiene que compartir tanto el orbital PY como el orbital PZ para formar un enlace con el otro compuesto. Entonces, si yo descarto esto, pueden ver, fíjense, la puedo rotar, miren, en ningún momento esta molécula es ópticamente activa. Fíjense. Voy a alejarlo un poquito para que la vean, ¿ven? Entonces, fíjense. Uno puede hacer, esta es la ventaja de dar las clases así, que uno puede utilizar estos simuladores. Y aquí yo no tengo, por ejemplo, no puedo aplicar ningún plano de simetría. Vamos a volver a hacer una captura de pantalla, por ejemplo. Aquí yo no puedo aplicar, porque si yo aplico un plano de simetría acá, esto que está aquí, estos hidrógenos se me van a reflejar acá y estos hidrógenos se me reflejan aquí abajo. Entonces no los puedo ver. Y si la aplico aquí, tampoco puedo ver el reflejado de los hidrógenos porque unos estos están hacia un lado y otros hacia otro. Entonces fíjense, vamos a descartar esto, vamos a regresar a la presentación para ir terminando la clase de hoy. Ya estamos cerquita de terminar. Entonces, ¿qué nos dice? Que es en el caso del aleno que les estaba mostrando, fíjense, ustedes lo ven de esta manera y no obtienen superposición, no es posible superponer, entonces tenemos configuraciones R y S. Y otro ejemplo es un antibiótico, o perdón, un medicamento, que es la glioceofluximina, glioceo, sí, la gliceofluvina, fulvina, que es un compuesto que utilizamos para tratar las infecciones de la piel, es un antibiótico. Fíjense que este compuesto es el centro quiral, porque si ustedes ven esta molécula, aquí ustedes no tienen ningún centro quiral, o sea, todo es sp2, esto es sp2, estos todos son sp2, ¿verdad? Y este carbono que está aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene sustituyentes distintos. Tengo un sustituyente, este lado del anillo no es igual a este lado del anillo porque este va con un oxígeno doble enlace y aquí está unido un hidrógeno, y este lado del anillo no es igual a este porque este carbono, aparte del doble enlace, tiene un oxígeno y aquí lo que tengo es un grupo metilo. Entonces tendría, con el caso de la gliceofulvina, que es un antibiótico también, para tratar las infecciones, es ópticamente activo porque este carbono tiene los 4 sustituyentes diferentes. Igual pasa con este compuesto que no es ópticamente el, el compuesto, este compuesto, los compuestos espiro. Fíjense que tengo un anillo en una posición horizontal y el otro en una posición vertical. El caso de los espiros, bueno, y aquí terminaríamos la presentación, pero vamos a la clase, pero vamos a ver para explicarle los espiros, vamos a en el caso de los compuestos espiro, lo que está ocurriendo básicamente es lo mismo. Vamos a dejar de compartir pantalla. Listo. En el caso de los compuestos espiros es lo mismo, o sea, ellos están de esta manera. Entonces, no existe ninguna actividad óptica posible que ustedes puedan superponer estos compuestos. O sea, hago un plano de simetría, este anillo que está aquí se refleja acá. O sea, acuérdense que una operación de identidad es que
yo corte la molécula si son así y que esto que está aquí sea lo que se refleja acá. Entonces, eso sería lo que ocurre con estos tipos de compuestos cuando tenemos quiralidad sin centros quirales. Bueno, fíjense, si por hoy ya culminamos. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar. Ya lo que nos quedaría nada más es ver el día miércoles lo que son los carbohidratos. Y bueno, y tendríamos el parcial para la semana que viene. Tentativamente, o sea, como les dije, el miércoles. Pero bueno, lo pudiéramos inclusive abrir, colocar el 20 de enero, no, no habría ningún problema para mí. Colocarlo el viernes 20 en horas de la tarde, como hicimos el quiz, así que queda a criterio de ustedes. De hecho, yo preferiría colocarlo el 20 porque el viernes estoy un poquito más libre. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Déjenme abrir aquí. Ok, sería genial, Jamie. Sería genial el viernes. Consúltenos. Para mí, yo creo que el viernes serían dos. Si no tienen nada que hacer, tienen 2 días más y es lo mismo. Va a ser igualito por el campus virtual, bastante similar al otro. Selección simple. Y, y pudiéramos colocarlo, yo creo que el viernes sería una buena alternativa. El viernes en la tarde, el viernes 20 en la tarde y así tendrían chance 2 días más de estudiar. Entonces vamos a dejarlo así, para el parcial lo hacemos el viernes 20. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Vamos a detener la grabación.